Ensenada significa en un seno. Es un seno de agua protector que tiene dos costas. Los barcos entran a esa ensenada y pueden desembarcar su tripulación o sus productos en la costa. Y cuando baja la marea, el barco queda como para poder ser calafateado o reparado. Y luego cuando sube es como si fuera un dique seco. Cuando sube la marea, otra vez queda flotando. Y eso era la ensenada de Barragán, que fue uno de los primeros pobladores de la zona, Antonio de Barragán. Claro, esto era todo 100 metros y tenías el río, ¿sí? En realidad este fuerte lo que custodiaba la entrada al río de barcos extranjeros, más que nada del contrabando. Los españoles lo hacen para que se evitara el contrabando. Los barcos ingresaban a Ensenada porque tenía buenas condiciones de puerto, buena profundidad, y bajaban las mercaderías y contrabandeaban, y eso perjudicaba a la corona española. Para que eso no pasara, habilitan este fuerte. Esta es una batería, no es un fuerte, porque es de un tamaño reducido. No tiene comparación con los fuertes de Centroamérica. ¿Por qué? Porque los de Centroamérica protegían puertos donde salía oro y plata. Y esta era una batería para evitar el contrabando. Por eso es mucho más pequeña y mucho más humilde, ¿sí? Por eso el tamaño más reducido. La batería, lo que se conoce como el fuerte, y donde actualmente está el museo, funcionaba lo que era la antigua comandancia, el lugar donde vivían los soldados y los oficiales que utilizaban el armamento que estaba en este lugar. El sedimento que traía el río, bajando el río Paraná y que desemboca en el río de la Plata y deja en sus orillas el sedimento y va rellenando la costa. Entonces, bueno, se fue rellenando la ensenada. Fuerte A, metido en el medio del monte. Ahora nos defendemos del monte. Claro, de los mosquitos, pero en su momento vos este monte no lo tenías y lo que tenías era una visión estratégica del río. Entonces podías ver cualquier barco que quisiera entrar al río. El intento de la primera invasión inglesa, entrando por el río de la Plata a la boca de la ensenada, fue repelido por los cañones que estaban en estas troneras y se rechazó la primera invasión inglesa en 1806, desde las troneras de esta batería, de este monumento histórico nacional. Una maqueta de cómo era el fuerte hacia 1801. Lo que es la batería, lo que se conoce generalmente para la gente de Ensenada como el Fuerte Barragán. Como un fortín, algo así, ¿no? Sí, el tema es que en Argentina el fortín se asocia a lo que es fortines en la frontera contra los aborígenes. Y esto tenía una disposición totalmente distinta, no era la idea. Esto más que nada, o sea, si digamos militarmente hablando, era una batería naval. Un reducto fortificado en una boca de un puerto estratégico para combatir contra embarcaciones que intentaran romper ese bloqueo, esa custodia que hacía. Tenías una comandancia, la comandancia donde vivían los soldados y los oficiales que utilizaban este armamento. ¿Qué es donde estamos ahora? No lo tenemos 100% aseverado, pero se supone que sobre los cimientos de la antigua comandancia se hizo este edificio, el edificio actual, en 1916. Sí. Y acá hay un galpón solo, pero en realidad tenían que ser dos galpones, uno que tenía los pertrechos militares y otro galpón que tenía todo lo que era de uso cotidiano, ¿sí? Alimentos, donde se guardaban los abastecimientos. Van a ver que hay diferentes cartografías y planos. El que es original es aquel chiquitito de allá, que es de 1834. Y este que está acá es una copia agrandada de ese, donde se ve lo que es el accidente geográfico que nos da la ciudad, ¿no? La Ensenada. ¿Dónde está la Ensenada? Esto sería la Ensenada. ¿Y dónde estamos ahorita? Ahí. Y nosotros estaríamos acá, en el fuerte. Ahí sería el fuerte. El fuerte. Como ustedes ven, el fuerte estaba a la entrada de la Ensenada. ¿Qué pasaba? Si vos venías navegando y querías ingresar con un barco, quedabas a tiro de los cañones del fuerte. Del fuerte te podían ver, si era necesario te podían disparar. Lo que tenía interesante es que todo esto tenía profundidad para casi cualquier barco de esa época, por eso se fomentaba el contrabando. Vos ingresabas con el barco de ultramar, ingresabas a este puerto natural, alijabas, es decir, bajabas lo que serían los botes salvavidas, o lo que serían los botes salvavidas, pero embarcaciones más pequeñas, y por estos canales que iban tierra adentro, te metías, desembarcabas las mercaderías y cuando había una oportunidad se los llevaban hacia Buenos Aires. Para que eso no pasara, que perjudicaba económicamente a la corona española, se hace este fuerte.
Y si ustedes se fijan van a ver que hay como pequeños bancos de arena que con el tiempo se van a transformar en islotes, de hecho hay algunos delante del fuerte. Con el producto de la sedimentación se van a encadenar, se van a juntar y esta entrada va a desaparecer. Por eso ustedes ahora tienen la batería y tienen el monte. No ven más el río, porque toda esta parte que está acá se sedimentó. Claro. Antiguamente, hacia 1800, ustedes tenían 100 metros y tenían el río. No había nada que obstaculizara su visión. ¿Sí? Ensenada de Barragán, porque el primer poblador fue Antonio Gutiérrez Barragán, que se estableció en este lugar en 1629. Lo mismo que la zona de Punta Lara. Se llama así porque era una punta de tierra que se proyectaba contra el río. Y Lara porque su poblador, la primera persona que se estableció en este lugar fue el capitán Bernardo de Lara. De hecho, él se casa con una bisnieta de los Barragán y estas tierras quedan en manos de ellos y como familia importante del lugar hasta aproximadamente 1750, que lo reemplaza otra familia importante que son los López Osornio. ¿Sí? El planito más viejo que se tiene, obviamente no lo tenemos nosotros, todo esto es cartografía que está en España, ¿sí? Es este sería 100 años anterior a este, sería más o menos en 1730. Esto es una carta náutica, se ve la profundidad que tenía el río, ¿sí? Para ver dónde era navegable. Lo que sería la ensenada sería esta especie de herradura que se ve así. Se puede ver estancia de los Barragán, ¿sí? Ya están establecidos. Y esta B que está acá es de la primera batería, que no es esta última que vemos en la maqueta, sino es una batería de aproximadamente el año 1735. Como les dije hoy, esas baterías que eran de adobe, que estaban muy cerca del río, cuando había una sudestada, una crecida del río importante, con mucho viento, las destruía y se las dejaba abandonadas y se las volvía a reconstruir de acuerdo a necesidades militares y políticas. ¿Sí? Los vientos, ¿no? Sí, ahí ven que tiene el norte, marca el norte de la carta. Está hacia allá. Exactamente. Estamos hablando de una época donde los barcos son de madera, con velas. Entonces el tema de que tener un lugar con una buena profundidad de agua y como se daba la ensenada, que vos tenías toda esta faja de tierra que era monte que te protege y hacía que las condiciones acá adentro si fueran mucho más tranquilas por todo este monte que te protegía del viento, que si estuvieras acá afuera. Okay, O sea que era como que tenía dos costas. Sí. Es como que tenés dos costas. Y de hecho, este puerto era mucho mejor que el puerto de Buenos Aires. Ahí, sí, entraban galeones, por lo que Sí, estoy viendo grande, ahí. era. Por la Podían entrar profundidad. barcos de buena profundidad. Estoy Sí. viendo por la... Sí. Podían entrar los barcos de ese momento, de barcos calado, mercantes, podían entrar. Sí. Bastante calado. Sí. Galeones. De hecho, entraban barcos acá que no podían entrar en Buenos Aires. Mira, mira. Hay un conflicto entre este puerto y el de Buenos Aires, una cuestión política, porque digamos las familias patricias de Argentina, buena parte se establecieron en Buenos Aires, muchos hicieron su dinero con el puerto de Buenos Aires y este puerto era mejor, pero era como si vos sacabas la hegemonía que tenía el puerto de Buenos Aires, era como matar a la gallina de huevos de oro, ¿no? Para esa gente. Entonces no iban a permitir que esto funcionara. Entonces a lo largo de la historia hay posibilidad de querer reactivarlo, de que se convierta en el puerto de la provincia, pero bueno, con esos tiras y aflojas políticos, este puerto fue quedando relegado, ¿no? El puerto natural y más tarde el puerto artificial que se hace, que se llama Puerto de la Plata, pero que está en Ensenada. Por eso era que habían esos problemas de unidad. Las provincias de La Plata no se Y sí, unificaban. porque las riquezas Era entraban por el eso. Río de la Plata por el puerto de Buenos Aires. Ah, por eso era que no se unificaban nunca. Sí, Yo no había sí, caído en eso. Cuando tuvimos nuestro primer gobierno patrio en 1810, Ajá. este puerto natural fue revalidado y por ejemplo, se construyeron 5 postas en el trayecto Y puentes. y puentes desde el puerto de la Ensenada a Buenos Aires. Y este era el puerto de las nacientes Provincias Unidas del Río de la Plata. Se balizó la entrada para facilitar el acceso. Para poder... Y este puerto, que comenzó siendo el puerto natural y tomado como propio por las Provincias Unidas del Río de la Plata, después, en la puja de unitarios y federales, Sí, aquí. fue desactivado cuando el predominio comenzó a ser de Buenos Aires. Y Buenos Aires, Por eso fue que perdió... claro, no tenía puerto Buenos Aires, porque en realidad los barcos anclaban en la orilla, en el Río de la Plata, lo más cerca posible de la costa,
eran transbordados a embarcaciones menores y después a finalmente a carretas. carretas, botes, al hombro de las personas y llegaban a la costa. Imagínate que todos esos fletes se encarecían todo, porque vos tenés Sí, que bajar la mercadería, aparte del era tiempo un que negocio, perdés, un negocio encareces todo. Y los barcos quedaban anclados a cierta distancia de la costa y cuando había una sudestada los destrozaba. Mientras que acá entraban Y quedaba a un lugar protegido. protegido, la ensenada, en un seno protector, donde Ah, que era lo más lógico. quedaban al resguardo de las sudestadas. Por eso fue que surgieron las casas estas, se enriquecieron con las aduanas allá en La Plata, en Buenos Aires, que surgieron varias casas. Y Buenos Aires monopolizaba a través de su puerto todo el comercio internacional. Todo, sí. Y Buenos Aires nunca quiso compartir el producto de su aduana con el resto de las provincias del Por eso fue interior. que se empobrecieron estas. Y ese fue uno Sí. de los orígenes del conflicto. Ah, no, Y aparte, digamos que era la conexión con Yo siempre me preguntaba por qué. Con el extranjero. Porque aquellos. porque todos los barcos internacionales recaían en Buenos Aires, no entraban a las provincias, o era muy poco habitual. Qué retraso le generaron a este país eso. Esa es política le daba a los españoles esa cuestión monopólica que tenían. Esta es la Ensenada. Qué diferencia. Por acá entran, por el río de la Plata, ingresan los barcos. Y acá desembarcan. Tenía Total. a su beneficio, porque no, el país no se beneficia. No, No, pero ni siquiera en épocas de un nacionalista como Juan Manuel de Rosas, De la sí, de Rosas jamás nacionalizó el puerto de Buenos Aires. Los ingresos de la aduana eran porteños, no eran nacionales, no eran de la Confederación, eran de Buenos Aires. ¿Era solo de Buenos Aires? Sí, sí. Eso fue Así en mil ¿qué? Eso Así se es. ubicaba en 1000. Y en 1830 a 1852, en que cae en la batalla de Caseros. Un formidable enemigo de las ideas de Bolívar, no de Bolívar, pero de las ideas de Bolívar. Rosas fue un nacionalista que defendió los intereses. Esto es una opinión muy mía, Sí. muy personal. Yo creo que fue un defensor de los intereses de la oligarquía ganadera bonaerense. Yo creo que esta es una idea que ha prevalecido, no es nada más una opinión suya. Históricamente se ha visto mucho. Enfrentó a los intereses internacionales del imperio inglés, que quería conquistar toda Todo, la tierra, obviamente. pero fundamentalmente defendiendo los intereses de la oligarquía pampeana, bonaerense, ganadera. ¿Y dónde se exilia Rosa cuando es? Allá en Inglaterra. Allá donde él va a parar, es sin vergüenza. Digamos, destruir el Paraguay. El Paraguay sí fue un ejemplo de un país con un proyecto autónomo propio a través de sus gobernantes, que fue destruido por la guerra de la Triple Alianza, de la cual tristemente participó Argentina con Brasil y Uruguay, Esa guerra destruyendo fue- el primer ejemplo auténticamente independentista de Latinoamérica, porque Uruguay fundía hierro, fabricaba acero, estamos hablando del siglo XIX, fabricaba sus rieles, tenía altos hornos. Los hijos O sea, de le la robaban oligarquía los ingleses, paraguaya le robaban. iban a estudiar a Europa ingeniería para aplicar sus conocimientos de ingeniería en el Paraguay. Y ese desarrollo autónomo, que era un ejemplo, digamos, A seguir, prácticamente. urticante para el imperio inglés y a seguir, claro, por toda Latinoamérica, fue destruido por la guerra de la Triple Alianza, de la cual, bueno, tristemente participó la Argentina con Brasil y Uruguay. Lamentable. Y se aniquiló el 90% de la población masculina Sí. paraguaya. Y se desmanteló todo el Sí. incipiente. Se destruyeron todos los altos hornos, se destruyó y Paraguay desde entonces. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy quedó. Importa todo. Paraguay no ha logrado Claro, surgir. Casi no tiene industria nacional, importa todo. Exacto, exacto. Pero habían socializado la tierra con las estancias del pueblo, como le llamaban, eran propiedad del Estado y eran trabajadas por los campesinos paraguayos. Estamos hablando del siglo XIX. Sí, no estamos hablando. No. Y bueno, todo ese ejemplo de un desarrollo vaina. autónomo
bueno, a Inglaterra, que era el imperio de entonces, le interesó particularmente destruirlo y manejó los intereses, balcanizó América, porque bueno, qué sé yo, las provincias unidas del Río de la Plata abarcaban también Paraguay, Uruguay, Bolivia, todo eso conformaba toda Latinoamérica, porque las provincias unidas. Ese dinero que aportaba Inglaterra para la causa independentista, eso no era gratuito. Eso tenía una intención, porque ellos querían desmantelar el imperio más grande del mundo, que era España, que en su decadencia ni siquiera se daba cuenta de... Al balcanizarlo, al dividirlo, bueno, fue el divide y reinarás. Divide y reinarás. Y lo hizo. De hecho, lo hizo. Hasta hoy. Hasta el sol de hoy. Hasta que estamos aquí resistiendo todavía. Y echando el cuento. Los machos tíos cantando. Sí, estas son balas tipo de artillería que se utilizaba en aquella época, balas de hierro macizas. De diferente calibre. De diferente calibre. Tenés metralla, también se podían poner estos trozos de metal dentro de una especie de tarro de metal fino, entonces cuando se disparaba se rompía y hacía el efecto como de un escopetazo, o sea, te daba la posibilidad de herir varios soldados de un solo disparo. El tema que la metralla es útil a corta distancia, si ya está la tropa enemiga desde una distancia grande, eso se abre y se pierde, por eso se utilizaban las dos municiones, ¿no? La maciza y el tipo de metralla. Y tenés este tipo de cañones de avancarga, porque se cargan por adelante. No son originales del fuerte, pero es artillería de la época. Porque tienen diferentes tamaños, sí. alcance. Pues. Estos en realidad son carronadas. Son este es más alcance. Este es más alcance. Este es un cañón, estos son carronadas. La carronada es un cañón naval, es pequeño. Se utiliza mejor en una cubierta estable, un barco lo pueden manejar mejor. Los ingleses lo desarrollaron, estas son chicas, los ingleses desarrollaron carronadas que tenían una boca así grande. Esto sacrificaba alcance, pero a corta distancia disparaba una munición extremadamente potente y era devastadora. Entonces los ingleses utilizaron las carronadas, en realidad tenían barcos que llevaban los cañones y carronadas. Cuando estaban a corta distancia utilizaban estas armas que eran muy potentes. Estas son pequeñas, generalmente estas de este tamaño se utilizaban en barcos mercantes, como para poder tener una defensa ante un acto de piratería. Pero los que utilizaban los barcos de guerra eran 4 veces más grande que esto. Claro. En una boca así, lo que era. El cañón tiene más alcance, no podía disparar más lejos. Claro. Pero vos te fijás, tiene más tamaño y es más complicado para. La boca es más pequeña, dispara municiones más chicas y también necesitas más personal para manejarlo. Y tiene más dirección, ¿no? Sí. Tiene más alcance. Sí, por algo tiene la guía ahí. Tenés entre 1000 y 1500 metros de alcance, lo que no significa que a 1500 metros le pudieras pegar a algo. Y fíjate, tiene la guía, ¿no? Los españoles tenían cañones. El tema es que acá en el Río de la Plata siempre adolecieron de problemas de no tener soldados de carrera y tener poco armamento. De hecho, en las invasiones inglesas sufren de tener poco armamento y de tener pocos soldados. No había soldados profesionales, lo que había era una milicia, que era gente que vivía en un comerciante, tal vez, un vendedor de velas, y una vez al mes iba a hacer un entrenamiento fuerte. Tengo entendido que desde México hasta La Plata eran milicias. No había un ejército formal regular de muy profesional. Y muy poco armamento también. Por eso tenés el cañón de madera. Esta pieza lo que hacía era simular un cañón verdadero y se ponía en la tronera del fuerte para hacer pensar al enemigo que era un cañón real. Era una cosa sí, parece, pero no lo es. De ahí deriva la viveza criolla, que es típica acá de estas tierras. Este cañón es de la época. Todos los malos que había tenían que haber llegado los españoles aquí a América. Esto de madera de paraíso. Pero es una madera autóctona de Argentina. Sí, porque son los más medios. Y la verdad es que sí. Sí, porque uno se pregunta cómo los españoles tuvieron el imperio más grande del mundo. Bueno, acá tenés bayonetas. Esta es del tipo que utilizaba el fusil inglés. Esta fue encontrada en la zona por una cuestión de un tema de que el fusil que utilizaba esta bayoneta, los ingleses lo produjeron durante más de 130 años y de hecho acá en Argentina se copió. No podemos asegurar que es una bayoneta de los ingleses cuando desembarcaron en este lugar en la segunda invasión inglesa, pero podría ser una posibilidad. Y esta era la contrapartida del fusil inglés, que era el fusil francés, el Charleville,
que utilizaba Era más una corto. bayoneta, sí, diferente. En realidad, la diferencia entre las bayonetas eran similares. Los fusiles lo que tenían diferente era que el inglés tenía un calibre mayor. Entonces, ¿qué pasaba? Si vos tomabas municiones francesas, en el fusil inglés vos las podías disparar. Si los franceses te tomaban la munición a los ingleses, como era más grande que el calibre, no las podías usar, las tenías que fundir para volver a usarlas. Mira, te lleva un tiempo eso. Sí, ellos han sido siempre. Además, los franceses vivísimos. lo hacían poner de a dos, uno atrás del otro, y atravesaban dos a la vez. Con Sí, este claro. lado. Esta está un poco deteriorada, era un poquitín más larga. Los norteamericanos copiaron este modelo y es la bayoneta del fusil Remington El de ellos de la famoso época Remington, sí. de la independencia. Una abrazadera del fusil francés, tenías abrazaderas que agarraban el caño de la madera en el fusil francés. En el inglés tenías pasadores como tornillos. Es que este es difícil conseguirlo. No sé cómo consiguieron este. Entonces yo te cuento, había Esto es casi imposible conseguir una abrazadera de esta. Había un chico que anda con un detector de metales en Punta Lara. Un chico que es un personaje bastante, muy personaje. Y ha encontrado varias cosas que ha vendido de acuerdo a la época del mes que estaba, y si le faltaba plata las vendía y otras las guardó. Esta que está acá me la obsequió para el museo, lo mismo que las municiones estas que están acá. Las obsequió Fernando Morales. Pero he encontrado cosas de oro que ha vendido Claro. Sin considerar el valor histórico. Para él, Y para él. para sus vecinos es loco, así que imagínate. ¿Cómo queda Sí, la es como loco, o sea que es un personaje. Por suerte nos dio eso porque trajo a su hija a que viera lo que había donado para el museo y que viera que estaba el cartelito que había donado él. Y yo agradecidísimo que lo donó. Y claro. Como comerciante, tal vez, un vendedor de velas. En toda Latinoamérica. Y una vez al mes iba a hacer un entrenamiento Desde fuerte. México. Tengo entendido que desde México hasta La Plata eran milicias. Sí. Había. Sí. No había un ejército formal No, regular no. de Muy profesional. Claro. Y muy poco armamento también. Por eso tenés el cañón de madera. Esta pieza lo que hacía era simular un cañón verdadero y se ponía en la tronera del fuerte Ajá. para hacer pensar al enemigo que era un cañón real. Era una necesidad. Esto parece un chiste. Sí, parece, pero no lo es. De ahí deriva la viveza criolla, que es típica acá de estas tierras. Este cañón es de la había. Todos los malos que había tenían que haber llegado los españoles aquí a América. Esto de madera de paraíso. Llegan los más medios. Pero es una madera autóctona de Argentina. Sí, porque son los más medios. Y la verdad es que sí. Sí, porque uno se pregunta cómo los españoles tuvieron el imperio más grande del mundo. Bueno, Esto fue encontrado cuando se dragó el puerto que les digo que está acá, el puerto de Sideral. qué gran descubrimiento, ¿no? Y un cricket. A eso le falta la base. Eso tenía una base importante. Un cricket. Sí, un cricket. ¿Qué es un cricket? Como un gato. ¿Viste cuando pinchás una rueda en el auto y lo levantás? Sí, yo he leído algo de eso. Mira, tiene sus engranajes. Claro, vos le dabas vuelta a esto, esta manija, Y podías obviamente subir. esto está oxidado, no se puede, se levantaba esta parte, o podías apoyar algo pesado acá y lo ibas levantando. Una persona de la ciudad vecina de Berisso, él recuerda con un hombre mayor, era que cuando era chico, la casilla de madera de él, en realidad era de su vecino. Vinieron con cricket de estos y la levantaron, la subieron un carro que tenía una tarima muy grande, la apoyaron ahí y se fueron con el carro tirado a caballo con la casa. Se lo daron con casa y todo. Un gato. Se utilizaba en el ferrocarril también, tenía mucha fuerza. Sí, este es de la época, esto es de 1880 y algo, tiene que tener la fecha por ahí. Italiana, más fuerte es la portuguesa. 1883, entre 1883 y 1890, Pero que es el tiempo que tarda en construirse el puerto. Tarda 7 años en construirse. Este es el puerto de Real La Plata, ¿no? Este es el puerto de La Plata, sí. O sea, esto es el partido de Ensenada, esto sería La Plata. Lo que se hizo fue expropiar una lonja de tierra desde el límite de la ciudad de La Plata hasta el río de La Plata, que tenía 1200 metros de ancho. Por eso se llama Puerto de La Plata, porque se expropiaron las tierras. Pero el puerto geográficamente está situado en la ciudad de Ensenada. Y si ustedes se fijan acá que dice Saladero de Berisso, esto es la ciudad de Berisso. De hecho, en sí el puerto divide la ciudad de Berisso y la ciudad de Ensenada, es el límite geográfico. La colonización del territorio venezolano.
Y van a ver allá documentos de puño y letra de Abel Adrián Waldon, que fue el director de las obras del puerto, que era un ingeniero de origen holandés, un especialista. La medalla que le dieron a la gente que fue importante, que fue la inauguración. Y una fotocopia del menú que se sirvió, que está en francés. No tenemos el original, ¿no? El original no lo podemos conseguir. ¿En francés? En francés. Era muy paquete todo, mucho nivel. ¿En castellano? No, parece que los funcionarios preferían el menú francés. Pero hablaban en francés. Este periodo... No sé si hablarían, pero quedaba muy lindo. Quedaría muy paquete, muy bien. Están en francés todo el menú. Esta es una vista aérea tomada de un avión, es del año 68, es bastante vieja, pero es muy exacta. Ustedes ven estos cuadraditos que se ven, se cerró. O sea, el puerto histórico era así. Imagínense que esto está cerrado porque no existe. Esto estaba abierto y los barcos ingresaban así. Puerto Antiguo. El puerto antiguo, el puerto natural, o sea, hecho por la naturaleza. Esto que está acá ya es todo hecho por la mano del hombre. Y entonces esto se hizo a mano. Se hizo a mano, sí. A punta de carretilla. A punta de carretilla y después con maquinaria cuando estaban las obras a la mitad. Poner 3 años, 4 casi a mano, lo demás con maquinaria y a mano. No fue que trajeron maquinaria y no trabajó más nadie, también a mano. Hay un barrio de Ensenada que se llama Campamento, porque es el lugar donde estaban las carpas de toda la gente que trabajaba en el puerto, que como les dije hoy eran casi 2.500 hombres. Lo interesante es que los proveían de alimentos y de insumos era la misma fábrica, era el mismo contratista que los contrataba, o sea, les pagaba y vos después ibas a la tienda de ellos a comprarle lo que necesitabas para vivir. O sea que la plata, así como te la daban, le volvía. Una cosa muy a la usanza de esa época, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿dónde estamos ahorita? Acá estamos nosotros. Ese punto que está ahí. La pista de aterrizaje de Pasto estaría por esta zona de acá adelante. Sí, ven que está todo este campo está abierto. Todo eso era lo que era la base de aviación naval. ¿Y cuál es el río sería este? Esto es el río de la Plata, ¿sí? Abierto, y este es el río Santiago. Si ustedes se fijan... pero entonces esta parte era rellena. Claro, esto estaba abierto. Esto estaba abierto. Eso es lo que se terminó rellenando. Y ustedes van a ver en la zona de Berisso, van a ver que acá hay como grandes estructuras, grandes galpones acá y acá. Estos eran los grandes frigoríficos de la ciudad de Berisso. En estos frigoríficos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, trabajaban casi 10.000 personas, porque proveían de carne a los ingleses. ¿Sí? En base a estos 2 frigoríficos se fue formando todo el pueblo de Berisso. Entonces, Era mano de obra, dio mano de obra y trabajo muchísima gente. Argentina aportó mucho en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Aportó por un lado, pero por el otro lado medio que apoyaba a los alemanes, por eso habrás escuchado muchísimas historias de los submarinos alemanes desembarcando en el sur argentino, todo eso, porque había cierta afinidad también. Con los alemanes. Sí. Pero sí se le mandaba carta a los ingleses. Comerciaba. Argentina, y sí, estaba la oportunidad, le vendía. Yo creo que en ese momento le podían vender hasta los árboles, si se lo podían vender, se lo vendían. Y los ingleses le pagaban a Chichín. En época de guerra sí, porque hay necesidad. Ok. En época que no hay guerra seguramente nos darían espejitos de colores por la vaca, pero bueno, como pasa ahora. Te hago una transferencia por internet. Electrónica. Sí, algo te vamos a dar. Vos primero dame y yo después arreglamos, ¿no? Muy de ellos. Y bueno, acá no se ve, pero esto es la destilería. Los frigoríficos se instalaron en 1916 y la destilería se estableció en el año 1925. Con eso le dio, digamos, un poco de auge al puerto. Por acá está el astillero Río Santiago. Exactamente. Donde se construyeron las fragatas que hoy veíamos en el Museo La Santísima Trinidad. Combatientes de Malvinas. Por acá está el astillero. ¿Cuál es el astillero que Chávez vino? Es ese que yo quiero conocer. Exacto. Sí. Y en toda esta estructura, ¿no? Todo esto. En el despacho del intendente va a haber una foto donde está nuestro intendente Mario Seco y el expresidente Hugo Chávez juntos cuando vino a visitar aquí el astillero. Acá se construyó, por ejemplo, un petrolero Eva Perón, que es para PDVSA.
Ah, ok. Y creo que hay otro más, ¿no? En construcción. Sí, me parece que hay otro más. No sabes cuántos buques se mandó a construir, pero te mandó a construir. Y ¿sabes? son varios, pero no sé la cantidad, no sé. No, Allá Venezuela celebró eso, el recuperar los astilleros. La gente sí. estaba súper alegre. Ah, mira. Daba la impresión que los Mira. astilleros fueran de allá. Una cosa. Y entonces... Bueno, los trabajadores astilleros tienen el mérito de haber resistido durante los 90 la privatización que el menemismo impuso, bueno, en teléfonos, En en todo. trenes, en petróleo. En todo lo que Y no puede. pudo privatizar Astillero Río Santiago por la resistencia de los trabajadores de astilleros Estaba esperando a Chávez. que ocuparon el astillero. Resistencia. Sí, ocuparon el astillero, resistieron durante años. Después, bueno, fueron transferidos a la provincia de Buenos Aires, bueno, y ahora se volvió a reactivar. Se transformó en una zona franca. En el astillero de Santiago se fundían los bloques de los buques que se construían en el astillero. Era una industria de muy alto nivel, donde además de industria naval se construyeron ferrocarriles, se construyeron puentes, pontones para transportar. Era una para industria cruzar. pesada, hacían industria pesada casi cualquier cosa. Y bueno, todo eso Yo vi un documental que tenía que ver con los barcos de PDVSA, de Claro. Chávez. Y entonces decían cómo Argentina había abandonado la actualización de los equipos estaban viejos. Entonces lentamente, lo último que yo supe es que los han ido renovando, renovando nuevo maquinaria para... Y desde que terminó el neoliberalismo, digamos, porque todo eso, la privatización, la desactivación del astillero, fue todo parte de ese proyecto neoliberal. Concluida esa etapa, se vuelve a recomponer el astillero y vuelve a cobrar su tarea originaria, claro, digamos, claro. porque se había transformado en una zona franca, o sea, un depósito de, Para evadir impuestos, nada más. claro, de productos. No, y eso responde a la exigencia del capital, del capital, desmantelar toda la infraestructura para evitar la competencia. Obvio. Y esa es la idea. Y poder venderte los productos. Claro, vendértelo lo que podías hacer aquí, entonces lo haces en Alemania o Inglaterra Y te lo venden más o caro. los españoles que no sirven por si esta porquería.